Nadie en esa farmacia imaginó que una mujer tan humilde guardaba algo así en su bolso. Lo que ocurrió aquella tarde de jueves cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. Era un día común en la farmacia San Rafael, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El aire acondicionado mantenía el lugar fresco mientras afuera el calor del mediodía golpeaba las calles con fuerza. Clientes bien vestidos entraban y salían con sus bolsas de compras, algunos hablando por teléfono, otros revisando sus relojes de marca con impaciencia. Detrás del mostrador principal, Sebastián Ortega, de 32 años, atendía con una sonrisa profesional que reservaba solo para ciertos clientes. Llevaba 5 años trabajando ahí y se había acostumbrado a identificar rápidamente quién merecía su mejor atención y quién no. Su uniforme blanco estaba impecable, su cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel. A su lado, otros 2 empleados organizaban medicamentos en los estantes, moviéndose con la eficiencia mecánica de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces. La puerta de vidrio se abrió con el sonido electrónico de siempre. Una ráfaga de aire caliente entró junto con una figura pequeña y encorvada. Era una mujer mayor, de aproximadamente 75 años. Vestía un suéter de lana beige gastado por el uso, a pesar del calor exterior. Su falda gris le llegaba hasta las rodillas, y sus zapatos negros, aunque limpios, mostraban años de caminatas por calles de asfalto. Llevaba el cabello blanco recogido en un moño bajo, algunas hebras sueltas enmarcaban su rostro surcado de arrugas profundas. Sus manos, penosas y temblorosas, sostenían con firmeza una bolsa de tela floreada que parecía haber conocido tiempos mejores. Doña Esperanza Mendoza caminó despacio hacia el interior de la farmacia. Sus pasos eran cortos, cuidadosos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Se detuvo frente a una de las vitrinas donde se exhibían productos de cuidado personal, mirando los estantes con esa paciencia infinita que solo los años pueden enseñar. No quería molestar a nadie. Eso era algo que había aprendido con el tiempo. La gente siempre parecía tener prisa, siempre tenía cosas más importantes que hacer. Así que esperó, observando en silencio, con sus ojos color avellana recorriendo los productos mientras sus dedos acariciaban nerviosamente el asa de su bolsa. Sebastián la vio desde el mostrador. Frunció el ceño casi imperceptiblemente. Reconocía ese tipo de cliente. Probablemente venía a preguntar precios que no podía pagar, o peor, a pedir descuentos que él no estaba autorizado a dar. Suspiró con fastidio apenas audible y terminó de atender al señor de traje que había llegado antes, despidiéndolo con una sonrisa amplia y un que tenga excelente día, señor Ramírez. Cuando el señor Ramírez salió, quedaron solo 3 personas esperando. Una mujer joven con lentes de sol de marca revisaba su teléfono móvil con impaciencia. Un hombre de mediana edad hojeaba una revista. Y al final de todos, junto a la vitrina, Doña Esperanza esperaba su turno sin decir nada. Sebastián llamó a la mujer joven primero. Ella se acercó con pasos rápidos, tacones resonando contra el piso de cerámica brillante. Compró un perfume caro y unas vitaminas importadas. Pagó con tarjeta de crédito y se fue sin siquiera decir gracias. Luego atendió al hombre de la revista. Medicamento para la presión arterial. Rápido, eficiente, profesional. Doña Esperanza seguía esperando junto a la vitrina. Había pasado casi 20 minutos desde que entró. Sus piernas comenzaban a dolerle, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Finalmente, cuando ya no quedaba nadie más, Sebastián miró en su dirección con una expresión que rayaba entre el cansancio y la resignación. Siguiente, dijo con voz plana, sin entusiasmo alguno. Doña Esperanza se acercó despacio al mostrador. Cada paso medido, cuidadoso. Cuando llegó frente a Sebastián, levantó la mirada hacia él con una sonrisa pequeña y tímida. Buenas tardes, joven, dijo con voz suave, casi disculpándose por existir. Necesito un medicamento, si es tan amable. Sebastián ni siquiera la miró a los ojos.
Sus dedos ya estaban tecleando algo en la computadora frente a él, desinteresados. Nombre del medicamento, dijo secamente, sin levantar la vista de la pantalla. Doña Esperanza buscó en el bolsillo de su suéter y sacó un papel doblado varias veces. Lo abrió con cuidado, alisándolo sobre el mostrador. Era una receta médica escrita con letra apretada y difícil de leer. «Es este, señor», dijo señalando con su dedo índice arrugado. «El doctor me lo recetó para mi corazón». Sebastián tomó la receta sin delicadeza, entrecerró los ojos tratando de descifrar la caligrafía del médico. Después de unos segundos, tecleó algo en su computadora. Sus cejas se arquearon ligeramente. «Este medicamento es importado», dijo con un tono que dejaba entrever su escepticismo. «Cuesta 3.500 pesos». Doña Esperanza parpadeó. No dijo nada por un momento, solo asintió despacio. «Entiendo, joven. ¿Lo tiene disponible?» Sebastián la miró por primera vez directamente. Había algo en sus ojos, una mezcla de duda y suposición. Miró su ropa gastada, sus zapatos viejos, la bolsa de tela floreada que apretaba contra su pecho. «Sí lo tenemos», respondió arrastrando las palabras. «Pero necesito que me confirme que puede pagarlo. No quiero hacer el trámite para luego tener que regresarlo al inventario». Las palabras cayeron como piedras. Doña Esperanza sintió el golpe pero no lo mostró en su rostro. Estaba acostumbrada. Había vivido 75 años siendo invisible para la mayoría, siendo subestimada, siendo juzgada por su apariencia. «Puedo pagarlo», dijo con calma, su voz firme a pesar de todo. Sebastián exhaló por la nariz, claramente escéptico. Se volteó hacia uno de sus compañeros que organizaba cajas en un estante cercano. «Roberto, tráeme el Cardiomax importado, el de 3.500. Roberto, un joven de 20 y pocos años con barba de candado, asintió y desapareció hacia la bodega en la parte trasera. Mientras tanto, Sebastián volvió su atención a la computadora, ignorando completamente a Doña Esperanza, quien permanecía de pie frente al mostrador, esperando con paciencia. En ese momento, la puerta de la farmacia se abrió nuevamente. Entró una pareja joven, ambos riendo por algo que acababan de comentar. Venían de hacer ejercicio, llevaban ropa deportiva de marca y audífonos colgando del cuello. Se acercaron a la sección de suplementos vitamínicos charlando animadamente. Roberto regresó con una caja blanca y azul. La colocó sobre el mostrador junto a la receta de Doña Esperanza. Sebastián escaneó el código de barras sin mirarla siquiera. 3.500 pesos, repitió con énfasis, como si quisiera que ella se diera cuenta de su error y se marchara. Doña Esperanza asintió. «Sí, joven». Él esperó, brazos cruzados, con una expresión de incredulidad apenas disimulada. Esperaba que ella dijera que no tenía el dinero, que necesitaba pensarlo, que regresaría después. Esperaba poder guardar el medicamento y seguir con su día sin más interrupciones. Pero Doña Esperanza no se movió. En cambio, comenzó a abrir su bolsa de tela floreada con movimientos lentos y cuidadosos. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino simplemente por el peso de los años que llevaba encima. Sebastián miró hacia el techo con impaciencia evidente, luego hacia la pareja joven que seguía riendo en el pasillo de vitaminas. Claramente prefería estar atendiendo a cualquier otra persona. Doña Esperanza metió su mano dentro de la bolsa. Buscó algo en el fondo, moviendo su mano como quien busca un objeto pequeño entre muchas cosas. La bolsa no parecía contener mucho, pero ella seguía buscando con determinación. Detrás de Doña Esperanza, había entrado otro cliente. Un hombre de traje que miraba su reloj cada pocos segundos con visible fastidio. Sebastián lo notó y suspiró ruidosamente, volviéndose hacia Doña Esperanza. «Señora, si no tiene el dinero completo, por favor hágase a un lado para atender a los demás clientes. Puede regresar cuando tenga la cantidad exacta». Sus palabras fueron frías, cortantes. «Roberto,
desde su lugar junto a los estantes, levantó la mirada con incomodidad. Incluso él sintió que su compañero había sido demasiado duro. Doña Esperanza levantó la vista del interior de su bolsa. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián. No había rabia en ellos, ni siquiera decepción. Solo una tristeza profunda y antigua, la tristeza de quien ha visto esta escena repetirse demasiadas veces en su vida. «Solo necesito un momento, joven», dijo con voz suave pero firme. «Voy a pagar». El hombre del traje detrás de ella bufó con impaciencia audible. Sebastián puso los ojos en blanco. Pero Doña Esperanza no se movió. Sus dedos siguieron buscando dentro de su bolsa, ahora con más determinación. Finalmente, sus dedos tocaron algo en el fondo de la bolsa. Algo que parecía brillar apenas cuando la luz de los reflectores de la farmacia lo alcanzaba desde cierto ángulo. Doña Esperanza lo agarró con cuidado, pero no lo sacó todavía. «Señora, de verdad», insistió Sebastián, ahora con un tono más alto que llamó la atención de otros clientes cercanos. «Si no puede pagar, no hay problema, pero no puedo mantener el mostrador ocupado indefinidamente». La pareja joven se acercó curiosa, observando la escena desde unos metros de distancia. La chica le susurró algo a su novio, quien negó con la cabeza con una sonrisa condescendiente. Doña Esperanza respiró profundo. Podía sentir todas las miradas sobre ella. Conocía esa sensación. La había vivido en supermercados, en bancos, en oficinas gubernamentales. Siempre era la misma historia. La ropa gastada, las manos temblorosas, el cabello blanco. La gente veía eso y asumía. Asumía que no tenía dinero, que no tenía educación, que no tenía valor. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que ella guardaba no solo en su bolsa, sino en su corazón. «Voy a pagar, joven», repitió con una firmeza que sorprendió incluso a Sebastián. «Y voy a pagar en efectivo». Dicho esto, sacó lentamente su mano de la bolsa. Y con ella, sacó algo que hizo que el ambiente de la farmacia cambiara por completo. Era un sobre de papel manila, grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. El sobre estaba doblado cuidadosamente en 3 partes y atado con una liga elástica vieja. Doña Esperanza lo colocó sobre el mostrador con sumo cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Sebastián lo miró con el ceño fruncido. No entendía qué se suponía que era eso. Roberto se acercó un poco, también curioso. Doña Esperanza comenzó a desatar la liga con dedos lentos. La liga se rompió en el proceso, gastada por años de uso. Luego despegó cuidadosamente la cinta adhesiva, tratando de no romper el papel. Finalmente, abrió el sobre. Dentro había billetes. Muchos billetes. Pero no eran billetes comunes apilados al azar. Estaban perfectamente organizados, doblados en grupos pequeños, envueltos en papel de seda blanco, cada grupo atado con hilo delgado. Era evidente que cada billete había sido guardado con un cuidado meticuloso, con un propósito claro. Doña Esperanza comenzó a desenvolver uno de los grupos con cuidado extremo. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Sacó un billete de 500 pesos, luego otro más. Los fue colocando sobre el mostrador uno por uno, contándolos en voz baja. 500, 1000, 1500, 2000. Sebastián la observaba ahora en completo silencio. Su expresión había cambiado de impaciencia a confusión y ahora a algo parecido a la incomodidad. Doña Esperanza continuó. 2500, 3000, 3500. 7 billetes perfectamente conservados descansaban ahora sobre el mostrador. Ella los empujó suavemente hacia Sebastián. Aquí tiene, joven. La cantidad exacta. Sebastián tomó los billetes lentamente, casi con reverencia involuntaria. Los revisó uno por uno bajo la luz especial para detectar falsificaciones. Todos eran auténticos. Los billetes estaban viejos, algunos con los bordes ligeramente desgastados,
pero eran completamente legales. Sebastián tragó saliva. Su rostro había perdido toda la arrogancia anterior. Yo, comenzó, pero no supo cómo continuar. Procesaré su pago, señora. Metió los billetes en la caja registradora y sacó un recibo. Se lo extendió junto con el medicamento, pero esta vez su mano temblaba ligeramente. Doña Esperanza tomó el medicamento y el recibo, guardando ambos cuidadosamente en su bolsa floreada. Luego, con la misma calma con la que había llegado, comenzó a guardar el sobre manila de regreso en su bolsa. Pero antes de cerrarlo por completo, algo dentro del sobre llamó la atención de Roberto, quien desde su posición lateral alcanzó a ver el interior. Dentro del sobre, además de los grupos de billetes envueltos, había algo más. Una fotografía vieja en blanco y negro, amarillenta por los años. En la imagen se veía a una mujer joven vestida de enfermera, de pie frente a un hospital. Y junto a ella, un grupo de personas sosteniendo un cartel que decía algo que Roberto no alcanzó a leer completamente. También había una medalla pequeña, de bronce, colgando de una cinta tricolor desteñida. Doña Esperanza notó la mirada de Roberto y cerró el sobre rápidamente, sin decir nada. No con enojo, simplemente con la discreción de quien protege algo profundamente personal. Que tenga buen día, joven, dijo con amabilidad genuina, sin rastro de resentimiento en su voz. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida con sus pasos lentos y medidos. El hombre del traje que había estado esperando detrás de ella se hizo a un lado rápidamente, casi con vergüenza. La pareja joven la observaba ahora con una expresión completamente diferente. Ya no había condescendencia en sus rostros. La chica le dio un codazo a su novio, señalando discretamente a la anciana que se alejaba. Cuando Doña Esperanza llegó a la puerta de vidrio, se detuvo un momento. La puerta se abrió automáticamente, dejando entrar otra ráfaga de aire caliente del exterior. Ella respiró profundo, como preparándose para el calor que la esperaba afuera. Y entonces, justo antes de cruzar el umbral, se volteó. Su mirada recorrió la farmacia una última vez. Pasó por Sebastián, quien seguía de pie detrás del mostrador con expresión de piedra. Pasó por Roberto, que la miraba con curiosidad respetuosa. Pasó por los demás clientes que ahora fingían estar ocupados mirando productos en los estantes. Y con una sonrisa pequeña y triste, Doña Esperanza pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. Uno nunca sabe las batallas que los demás han peleado en silencio. Dicho esto, salió de la farmacia y desapareció en el calor abrasador de la tarde. El silencio que quedó fue absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Sebastián se quedó mirando la puerta por donde ella había salido, con el recibo todavía en su mano. Su mente reproducía una y otra vez la escena de los últimos minutos. La forma en que la había tratado. El tono de su voz. La impaciencia. Las suposiciones. Roberto fue el primero en romper el silencio. Sebastián, dijo en voz baja. Creo que cometiste un error. Sebastián no respondió. No podía. Sentía un peso en el pecho que no había sentido antes. Guardó el recibo en la caja registradora y se quedó mirando los billetes que Doña Esperanza había dejado. Cada uno doblado con tanto cuidado. Cada uno guardado como un tesoro. La pareja joven se acercó al mostrador en silencio, compraron lo que necesitaban y se fueron sin decir una palabra. El hombre del traje hizo lo mismo. Cuando la farmacia quedó vacía, Roberto se acercó a Sebastián. ¿Viste la medalla que tenía en el sobre?, preguntó en voz baja. Sebastián negó con la cabeza. No la había visto. No había prestado atención a nada más que su propia incomodidad. Parecía una medalla de reconocimiento, continuó Roberto. Y había una foto vieja. Ella vestida de enfermera. Sebastián cerró los ojos. Algo dentro de él se rompió en ese momento. La culpa comenzó a trepar por su garganta como hiedra venenosa.
Pasaron los minutos. La farmacia siguió recibiendo clientes, pero Sebastián atendía mecánicamente, con la mente en otro lugar. No podía dejar de pensar en la mujer anciana, en su paciencia infinita, en la forma en que había contado cada billete con tanto cuidado. Al final de su turno, cuando cerró su caja registradora, Sebastián se quedó un momento extra. Tomó su teléfono y abrió el navegador. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que necesitaba encontrar algo. Escribió en el buscador, Hospital Ciudad de México Enfermeras Veteranas Reconocimiento. Cientos de resultados aparecieron. Fotos antiguas de hospitales, artículos sobre la historia de la medicina en México, reconocimientos a personal de salud. Siguió buscando durante casi media hora, pasando páginas y páginas de resultados. Estaba a punto de rendirse cuando encontró algo. Un artículo viejo de un periódico local, digitalizado y subido a un archivo histórico. La fecha era de 40 años atrás. El titular decía, enfermera del Hospital San Rafael salva vidas durante terremoto de 1985. Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Abrió el artículo completo. Había una fotografía en blanco y negro, exactamente igual a la que había visto por un instante en el sobre de Doña Esperanza. En la imagen, una mujer joven vestida con uniforme de enfermera sostenía a un bebé en brazos. Detrás de ella, los escombros de un edificio colapsado. Su rostro estaba cubierto de polvo y había lágrimas en sus mejillas, pero sus ojos miraban directamente a la cámara con una determinación feroz. El pie de foto decía, Esperanza Mendoza, enfermera del turno nocturno, rescató a 17 personas de entre los escombros del ala norte del hospital durante el terremoto de 1985. Trabajó sin descanso durante 36 horas consecutivas salvando vidas. Sebastián leyó el artículo completo con las manos temblorosas. Cada palabra era un golpe directo a su conciencia. El artículo continuaba describiendo cómo Esperanza Mendoza había trabajado durante décadas en el Hospital San Rafael, uno de los más importantes de la ciudad. Había comenzado su carrera a los 20 años, cuando la enfermería era una profesión vista con condescendencia, cuando las mujeres tenían pocas oportunidades profesionales. Durante 40 años había trabajado sin descanso. Turnos dobles, noches sin dormir, emergencias que ponían a prueba su resistencia física y mental. Había visto nacer a miles de bebés. Había sostenido las manos de personas que morían solas. Había limpiado heridas, administrado medicamentos, consolado a familias destrozadas por la pérdida. Y durante el terremoto de 1985, cuando la ciudad entera se convirtió en caos, cuando los edificios caían como castillos de naipes y el hospital donde trabajaba se partió por la mitad. Esperanza no huyó. No buscó salvar su propia vida primero. En lugar de eso, se adentró entre los escombros. Una y otra vez. Sacó a pacientes atrapados bajo vigas de concreto. Cargó a recién nacidos de la sala de maternidad que estaba a punto de colapsar. Organizó a otros enfermeros y enfermeras para crear cadenas de rescate. Trabajó hasta que sus manos sangraban, hasta que su espalda ya no podía más, hasta que su voz quedó ronca de tanto gritar instrucciones. 17 vidas. 17 personas que no habrían visto el amanecer si no fuera por ella. El artículo incluía testimonios. Una mujer que había sido rescatada siendo apenas una bebé de 3 meses. Un doctor que recordaba cómo Esperanza había mantenido la calma cuando todos los demás entraban en pánico. Un bombero que decía que nunca había visto a alguien con tanto valor. Al final del artículo, había una nota. La Secretaría de Salud ha otorgado a la enfermera Esperanza Mendoza la Medalla al Mérito en Servicio de Salud por su heroísmo durante la tragedia del 19 de septiembre de 1985. Sebastián dejó caer el teléfono sobre el mostrador. Se cubrió el rostro con las manos. Sentía náuseas. Esa mujer a la que él había tratado con desprecio. Esa mujer que había esperado pacientemente mientras él la hacía sentir menos que nada.
Esa mujer era una heroína. Y él ni siquiera había tenido la decencia de mirarla a los ojos cuando le habló. Roberto se acercó al ver la expresión de Sebastián. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Sebastián no podía hablar. Solo le mostró el teléfono. Roberto leyó el artículo en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con cada línea. Dios mío, susurró cuando terminó. Es ella. Es la misma mujer. Sebastián asintió lentamente. Su garganta estaba cerrada. Sentía vergüenza, culpa, arrepentimiento. Todo al mismo tiempo, apretándole el pecho como un puño. Siguió leyendo. Encontró más artículos. Uno de 10 años atrás, donde se mencionaba su retiro del hospital después de 40 años de servicio. Había una pequeña ceremonia. Algunos compañeros de trabajo. Un reloj de oro como regalo de despedida. Sonrisas en las fotos, pero también se notaba el cansancio en los ojos de Esperanza. El peso de 4 décadas cuidando a otros. Otro artículo mencionaba que había rechazado una pensión mayor, insistiendo en que otros enfermeros más jóvenes necesitaban mejor compensación. Había donado parte de su liquidación a un fondo para familias de empleados del hospital que habían perdido todo en diversos desastres naturales. Esperanza Mendoza no solo había sido una heroína una vez. Lo había sido toda su vida. Silenciosamente. Sin buscar reconocimiento. Sin esperar aplausos. Y ahora, a sus 75 años, vivía con una pensión modesta. Probablemente en algún departamento pequeño en alguna colonia popular. Ahorraba cada peso que podía. Los guardaba en sobres de Manila, envueltos en papel de seda, atados con hilo. Cada billete representaba sacrificio. Cada peso, una comida que quizá no había comprado, un lujo que se había negado, un deseo pospuesto. Y aún así, había pagado 3.500 pesos por su medicamento sin pestañear. Porque necesitaba ese medicamento para su corazón. Ese corazón que había latido con fuerza durante 36 horas seguidas en 1985. Ese corazón que había amado a miles de pacientes desconocidos. Ese corazón que ahora necesitaba ayuda para seguir latiendo. Sebastián sintió lágrimas quemándole los ojos. Se las limpió rápidamente, pero seguían viniendo. No sabía, murmuró. No sabía nada. Roberto puso una mano en su hombro. Nadie sabía. Pero eso no es excusa. Tenía razón. No era excusa. Sebastián había juzgado a esa mujer por su apariencia. Por su ropa gastada. Por sus manos temblorosas. Por la lentitud de sus movimientos. Había asumido que no valía nada, que era una molestia, que no merecía su tiempo. Nunca le preguntó su nombre. Nunca le sonrió. Nunca le mostró un ápice de la humanidad que ella había dedicado su vida entera a proteger en otros. El gerente de la farmacia, el señor Gustavo Herrera, un hombre de 50 y tantos años con lentes de armazón grueso, salió de su oficina en la parte trasera. Había estado revisando inventarios toda la tarde. ¿Todo bien aquí?, preguntó al notar las expresiones sombrías de Sebastián y Roberto. Roberto le mostró el artículo en el teléfono. El señor Herrera leyó en silencio, ajustándose los lentes varias veces. Cuando terminó, miró a Sebastián con una expresión que mezclaba decepción y comprensión. ¿Esta es la señora que vino esta tarde?, preguntó. Sebastián asintió, incapaz de encontrar palabras. El señor Herrera suspiró profundamente. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Sebastián, llevo 20 años manejando esta farmacia. He visto de todo. Pero si hay algo que he aprendido es esto: nunca juzgues a una persona por su apariencia. Lo sé, susurró Sebastián. Lo sé ahora. El señor Herrera volvió a ponerse los lentes. Mañana, cuando abra la farmacia, quiero que pida su dirección en el archivo de clientes. La receta que ella presentó debe tener sus datos.
¿Su dirección?, preguntó Sebastián confundido. Sí. Vas a ir personalmente a su casa. Vas a disculparte. Y vas a entregarle algo. ¿Qué cosa? El señor Herrera caminó hacia su oficina y regresó con un sobre blanco. Dentro había varios billetes. Esto es un reembolso completo de su medicamento. Y además, una nota de la farmacia ofreciéndole todos sus medicamentos futuros con 50% de descuento. Es lo mínimo que podemos hacer. Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas. Señor Herrera, yo. No quiero escuchar excusas, lo interrumpió el gerente con firmeza. Quiero ver acciones. Esa mujer dedicó su vida a ayudar a otros. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es tratarla con la dignidad que merece. Tiene razón, dijo Sebastián. Tiene toda la razón. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Dio vueltas en su cama durante horas, viendo una y otra vez la escena en su mente. La paciencia de Doña Esperanza. La forma en que había contado cada billete. La tristeza en sus ojos cuando él le había hablado con desprecio. Pensó en todas las veces que había juzgado a personas por su apariencia. En todas las veces que había asumido cosas sobre otros basándose en nada más que superficialidades. En todas las oportunidades que había tenido de ser amable y había elegido la indiferencia. A la mañana siguiente llegó a la farmacia una hora antes de su turno. Buscó en el archivo de clientes hasta encontrar la receta de Doña Esperanza. Ahí estaba su dirección. Colonia Guerrero, una zona de clase trabajadora en el centro de la ciudad. Departamento 304. Sebastián guardó la dirección en su teléfono. Revisó el sobre que el señor Herrera le había dado. Dentro estaba el reembolso completo y una carta escrita a mano por el gerente, ofreciendo disculpas en nombre de toda la farmacia y garantizando el descuento permanente. A mediodía, durante su hora de almuerzo, Sebastián tomó el metro. El viaje fue largo. 40 minutos de vagones llenos, de gente empujando, de anuncios publicitarios gritando desde las paredes. Cuando salió de la estación, el sol pegaba con fuerza. Caminó 6 cuadras hasta llegar a un edificio viejo de 4 pisos. La pintura de la fachada se descascaraba. Las ventanas tenían rejas oxidadas. Un grupo de niños jugaba fútbol en la calle con una pelota desinflada. Sebastián entró al edificio. No había elevador. Subió las escaleras de concreto hasta el 3er piso. El pasillo olía a comida casera y detergente. Encontró el departamento 304 y se detuvo frente a la puerta. Respiró profundo. Levantó la mano. Tocó 3 veces. Hubo silencio. Luego, pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una cadena de seguridad la mantenía entreabierta. Doña Esperanza lo miró a través del espacio. Sus ojos lo reconocieron inmediatamente. No dijo nada. Solo esperó. Señora Mendoza, comenzó Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. Soy Sebastián Ortega. De la farmacia San Rafael. Vine a... Se detuvo. Las palabras que había ensayado en el camino de repente parecían vacías, insuficientes. Vine a disculparme, dijo finalmente. Por cómo la traté ayer. No tengo excusa. Fui grosero, injusto y completamente irrespetuoso. Lo siento muchísimo. Doña Esperanza lo observó en silencio durante varios segundos. Su expresión era imposible de leer. Luego, despacio, cerró la puerta. Sebastián escuchó el sonido de la cadena siendo quitada. La puerta se abrió completamente. Pase, joven, dijo con voz suave. Sebastián entró. El departamento era pequeño pero impecablemente limpio. Una sala diminuta con un sofá viejo pero bien cuidado. Una mesa de madera con 2 sillas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Sebastián reconoció algunas de las imágenes del artículo que había leído.
Esperanza joven, con su uniforme de enfermera. Esperanza recibiendo su medalla. Esperanza rodeada de compañeros de trabajo. Pero había otras fotos también. Niños sonriendo. Familias completas. Bebés recién nacidos. Todas con dedicatorias escritas a mano. Gracias por salvar mi vida. Nunca olvidaremos tu bondad. Eres un ángel. Siéntese, dijo doña Esperanza señalando el sofá. Sebastián se sentó. Ella tomó la silla frente a él, moviéndose con cuidado, como si cada movimiento requiriera concentración. ¿Quiere agua?, preguntó. No, gracias, respondió Sebastián. Solo quiero explicarle algo. Sacó el sobre blanco de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Mi jefe, el señor Herrera, quiere que le devolvamos el dinero del medicamento. Y además, queremos ofrecerle todos sus medicamentos futuros con descuento. Es nuestra forma de disculparnos. Doña Esperanza miró el sobre pero no lo tocó. Sebastián continuó, las palabras saliendo más rápido ahora. Anoche investigué. Encontré artículos sobre usted. Sobre lo que hizo en el terremoto. Sobre sus años en el hospital. Yo no sabía. No sabía nada de eso. Pero eso no es excusa. No debería haberla tratado así aunque no supiera nada de su historia. Debí tratarla con respeto simplemente porque es un ser humano. Doña Esperanza sonrió apenas. Una sonrisa pequeña y triste. Joven Sebastián, dijo con calma. No necesitaba venir hasta acá. Si necesitaba, insistió él. Porque lo que hice estuvo mal. Porque usted merece una disculpa real. Porque necesito que sepa que lo siento de verdad. Hubo un silencio. Doña Esperanza bajó la mirada hacia sus manos, esas manos arrugadas que habían sostenido tantas vidas. ¿Sabe qué es lo más difícil de envejecer?, preguntó de pronto. Sebastián negó con la cabeza. No es el dolor en las articulaciones, continuó ella. No es perder la fuerza. No es siquiera ver cómo se van tus amigos uno por uno. Lo más difícil es volverse invisible. La gente deja de verte. Deja de escucharte. Asumen cosas. Asumen que eres tonta, que eres lenta, que no entiendes. Asumen que no tienes dinero, que no tienes dignidad, que no tienes una historia. Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Pero lo peor, continuó doña Esperanza, es que te acostumbras. Te acostumbras a que te traten así. Dejas de esperar amabilidad. Dejas de esperar respeto. Solo quieres hacer lo que necesitas hacer y salir sin causar problemas. Lo siento tanto, susurró Sebastián. Doña Esperanza levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos. Pero ¿sabe qué, joven? Acepto su disculpa. Porque veo en sus ojos que es sincera. Y porque yo también cometí errores en mi vida. Todos los cometemos. Lo importante es aprender. Sebastián asintió, incapaz de hablar. Doña Esperanza tomó el sobre de la mesa y lo abrió. Vio los billetes y la carta. Leyó la carta lentamente, sus labios moviéndose apenas mientras procesaba cada palabra. Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el sobre. Dígale al señor Herrera que agradezco mucho este gesto, dijo. Pero no puedo aceptar el reembolso completo. Yo compré ese medicamento porque lo necesito y tengo el dinero para pagarlo. Lo que sí aceptaré es el descuento futuro. Ese será muy útil. Sebastián quiso protestar, pero vio la determinación en sus ojos y supo que no tenía caso insistir. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Sebastián después de un momento. Por supuesto. El dinero que tenía en su bolsa. Los billetes tan cuidadosamente guardados. ¿Cómo? Doña Esperanza sonrió, esta vez con más calidez. Llevo toda mi vida ahorrando, joven. Desde que comencé a trabajar a los 20 años. Mi esposo murió hace 15 años.
No tuvimos hijos. Así que solo quedé yo. Mi pensión es modesta, pero suficiente para vivir. Y todo lo que puedo ahorrar, lo guardo. Cada peso cuenta. Nunca se sabe cuándo uno lo va a necesitar. ¿Y la medalla?, preguntó Sebastián. ¿La lleva siempre con usted? Doña Esperanza asintió. Siempre. Es un recordatorio. ¿De qué? De que una vez fui útil. De que una vez importé. De que hice algo que valió la pena en este mundo. Sus palabras golpearon a Sebastián como un puño en el estómago. Usted todavía importa, dijo con vehemencia. Todavía vale muchísimo. Lo que hizo no desaparece solo porque pasó el tiempo. Doña Esperanza lo miró con ternura. Es amable al decir eso, joven. No es amabilidad, insistió Sebastián. Es la verdad. Usted salvó 17 vidas. Trabajó 40 años cuidando a otros. Donó su dinero para ayudar a familias necesitadas. Eso no deja de importar nunca. Doña Esperanza suspiró. A veces me pregunto si alguna de esas personas que salvé recuerda mi nombre. Si alguno de esos bebés que cargué sabe que existo. Probablemente no. La vida sigue. La gente olvida. Yo no voy a olvidar, dijo Sebastián. Nunca voy a olvidar esto. Nunca voy a olvidarla a usted. Se quedaron en silencio durante un rato. Afuera, los niños seguían jugando fútbol. Se escuchaban voces de vecinos conversando en los departamentos cercanos. La vida ordinaria de un edificio viejo en una colonia trabajadora. ¿Sabe qué me mantuvo cuerda todos esos años?, preguntó Doña Esperanza de pronto. En el hospital, en los turnos difíciles, en las noches sin dormir. ¿Qué? Saber que cada persona que entraba por esa puerta llevaba una historia. Una vida completa. Alegrías, tristezas, sueños, miedos. Y mi trabajo no era juzgar esas historias. Mi trabajo era cuidar a esa persona sin importar quién fuera, de dónde viniera, cuánto dinero tuviera. Porque todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados con dignidad cuando estamos vulnerables. Sebastián sintió que esas palabras se grababan en su mente con fuego. ¿Puedo contarle algo?, preguntó. Adelante. Ayer, después de que usted se fue, me sentí terrible. Pero también me di cuenta de algo. No era la primera vez que trataba así a alguien. Lo he hecho muchas veces. Con gente mayor. Con gente que viste sencillo. Con gente que habla despacio o parece confundida. Los he tratado como si fueran una molestia. Como si mi tiempo valiera más que el de ellos. Es común, dijo Doña Esperanza sin juzgar. Vivimos en un mundo donde todo debe ser rápido. Donde la eficiencia vale más que la humanidad. Pero está mal, dijo Sebastián. Está profundamente mal. Y quiero cambiar. No solo quiero disculparme con usted. Quiero ser mejor. Doña Esperanza se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Sebastián entre las suyas. Sus manos eran suaves, cálidas, a pesar de lo arrugadas que estaban. Entonces ya está cambiando, dijo. El primer paso es darse cuenta. El segundo es decidir hacer algo diferente. Usted ya dio ambos pasos. Sebastián sintió las lágrimas finalmente escapar. No las detuvo. Dejó que corrieran por sus mejillas mientras apretaba suavemente la mano de Doña Esperanza. Gracias, susurró. Gracias por perdonarme. Gracias por enseñarme esto. De nada, joven. Ahora levántese y siga adelante. Use esto que aprendió. Compártalo con otros. Ese es el mejor agradecimiento que me puede dar. Sebastián asintió. Se puso de pie. Doña Esperanza también se levantó, con ese cuidado lento que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Lo acompañó hasta la puerta. Antes de abrir, Sebastián se volteó. ¿Puedo volver a visitarla?, preguntó.
No por la farmacia ni por disculpas. Solo para conversar. Para aprender más de usted. Doña Esperanza sonrió ampliamente por primera vez. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. Me encantaría, joven Sebastián. Las visitas siempre son bienvenidas. Abrió la puerta. Sebastián salió al pasillo. Se despidió con la mano. Doña Esperanza le devolvió el gesto. Cuando la puerta se cerró, Sebastián se quedó un momento en el pasillo. Respiró profundo. Algo dentro de él había cambiado fundamentalmente. No solo había aprendido una lección. Había sido transformado. Bajó las escaleras lentamente, esta vez notando detalles que no había visto al subir. Las macetas con flores en algunas ventanas. Los juguetes de niños dejados en los rellanos. Las pequeñas vidas que transcurrían en cada uno de esos departamentos. Cuando salió del edificio, los niños seguían jugando. Uno de ellos, un pequeño de unos 8 años, corrió a recoger la pelota que había rodado hasta los pies de Sebastián. Gracias, señor, dijo el niño con una sonrisa antes de correr de vuelta al juego. Sebastián le devolvió la sonrisa. De nada. Caminó de regreso a la estación del metro. El viaje de regreso le dio tiempo para pensar. Para procesar todo lo que había vivido en las últimas 24 horas. Cuando llegó a la farmacia, ya había pasado su hora de almuerzo, pero el señor Herrera no dijo nada. Solo lo miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Hablé con ella, dijo Sebastián. Aceptó las disculpas. Aceptó el descuento pero no el reembolso. Y aprendí más en esa hora que en todos mis años trabajando aquí. El señor Herrera asintió con aprobación. Bien. Me alegro. Esa tarde, Sebastián atendió a los clientes de manera diferente. A cada persona que se acercaba al mostrador, la miraba a los ojos. Sonreía. Preguntaba cómo podía ayudar. No asumía nada. No juzgaba. Cuando una señora mayor entró, moviéndose despacio con ayuda de un bastón, Sebastián se levantó de inmediato. Salió de detrás del mostrador y se acercó a ella. Permítame ayudarla, señora, dijo con amabilidad genuina. ¿Qué necesita hoy? La señora lo miró sorprendida. Claramente no esperaba ese nivel de atención. Necesito un medicamento para la diabetes, dijo con voz temblorosa. Pero la letra del doctor es muy difícil de leer y mis ojos ya no son lo que eran. No se preocupe, respondió Sebastián con paciencia. Revisemos la receta juntos. Tómese el tiempo que necesite. No hay prisa. La ayudó a sentarse en una silla que había junto al mostrador. Revisó la receta cuidadosamente. Le explicó el medicamento, las dosis, los efectos secundarios. Todo con calma, sin apuros. Cuando la señora pagó y se fue, Roberto se acercó a Sebastián. Estás diferente, comentó. Estoy aprendiendo, respondió Sebastián simplemente. Los días siguientes fueron similares. Sebastián mantuvo esa nueva actitud. No era fácil. A veces la impaciencia intentaba volver. A veces el juicio automático aparecía en su mente. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba a Doña Esperanza. Recordaba sus palabras. Recordaba la vergüenza que sintió. Y elegía diferente. Una semana después, Sebastián volvió a visitar a Doña Esperanza. Esta vez llevó pan dulce de una panadería cercana y un ramo pequeño de flores. Ella lo recibió con la misma sonrisa cálida. Conversaron durante horas. Doña Esperanza le contó historias del hospital. De pacientes inolvidables. De noches imposibles. De milagros pequeños y grandes. Le habló de su esposo, un maestro de primaria que había muerto de cáncer. De cómo se habían conocido en un baile de barrio cuando ambos tenían 20 años. De los 40 años que pasaron juntos antes de que él partiera. Le habló de su decisión de no tener hijos.
De cómo había sido difícil pero también liberador. De cómo todos los niños del hospital se habían convertido en sus hijos de alguna manera. Sebastián escuchaba fascinado. Cada historia era una ventana a un mundo que nunca había conocido. Un mundo de sacrificio silencioso. De amor anónimo. De bondad que no buscaba reconocimiento. Comenzó a visitarla cada semana. A veces llevaba comida. A veces solo llegaba a conversar. Doña Esperanza nunca lo rechazaba. Siempre tenía tiempo. Siempre tenía una historia. Siempre tenía una lección envuelta en palabras suaves. Un día, 3 meses después de su primer encuentro, Sebastián llegó y encontró a Doña Esperanza con varias cajas en la sala. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Estoy organizando mis cosas, respondió ella. Documentos viejos, fotos, recuerdos. Uno acumula mucho en 75 años. ¿Puedo ayudar? Me encantaría. Pasaron la tarde revisando cajas. Sebastián vio fotografías de décadas atrás. Cartas de agradecimiento de familias. Certificados de reconocimiento por años de servicio. Incluso encontró la medalla original, guardada en una caja de terciopelo azul. Esta es la medalla de la que le hablé, dijo Doña Esperanza tomándola con cuidado. A veces la miro y me pregunto si realmente fui yo quien hizo esas cosas. Me siento tan diferente ahora. Tan cansada. Usted sigue siendo esa misma persona, dijo Sebastián. Solo que ahora tiene más historias. Más sabiduría. Más razones para estar orgullosa. Doña Esperanza sonrió. Eres muy amable, joven. Mientras seguían organizando, Sebastián encontró un álbum con fotos del terremoto. Imágenes devastadoras. Edificios colapsados. Personas cubiertas de polvo. Y ahí, en varias fotos, Doña Esperanza joven. Cargando bebés. Sosteniendo sueros. Dirigiendo rescates. Estas deberían estar en un museo, dijo Sebastián. Son historia viva. Son solo recuerdos de una época que ya pasó, respondió ella. Pero si te interesan, puedes quedarte con algunas. Nadie más las va a querer cuando yo me vaya. No hable así, protestó Sebastián. Es la verdad, joven. Todos nos vamos algún día. Yo ya viví más de lo que esperaba. Ahora solo quiero vivir cada día en paz. Sebastián se quedó pensativo. Hay que hacer algo con estas historias. No pueden perderse. Esa noche, cuando regresó a su casa, Sebastián no podía dejar de pensar en eso. Las historias de Doña Esperanza. Su vida de servicio. Su valentía durante el terremoto. Todo eso no podía simplemente desaparecer. Comenzó a escribir. Primero solo notas. Luego historias completas. Transcribió las conversaciones que habían tenido. Organizó cronológicamente los eventos importantes de la vida de Doña Esperanza. Una semana después, le mostró lo que había escrito. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Es su historia, respondió Sebastián. O al menos el comienzo. Pensé que alguien debería documentarla. Para que no se pierda. Para que la gente sepa quién fue usted. Quién sigue siendo. Doña Esperanza leyó las páginas lentamente. Sebastián la observó ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Nadie nunca había hecho algo así por mí, dijo con voz quebrada. Usted merece esto y mucho más, respondió Sebastián. Sebastián continuó escribiendo. Entrevistó a antiguos compañeros de trabajo de Doña Esperanza que aún vivían. Buscó en archivos históricos más artículos sobre el terremoto. Contactó a algunas de las familias que habían dejado fotos y cartas de agradecimiento. Poco a poco, la historia completa comenzó a tomar forma. 6 meses después, Sebastián había terminado un manuscrito completo. No era solo la historia del terremoto. Era la historia de toda una vida dedicada al servicio.
Era un retrato de bondad silenciosa en un mundo ruidoso. Lo llevó a una editorial pequeña especializada en historias locales. El editor lo leyó en 2 días. «Esto es extraordinario», dijo. «Es exactamente el tipo de historia que necesitamos. Historias reales de gente real. No superhéroes de película. Personas comunes que hicieron cosas extraordinarias». El libro se publicó 8 meses después. Se tituló simplemente Esperanza, con una fotografía de ella joven en la portada, sosteniendo a un bebé entre los escombros. La presentación del libro se hizo en una librería pequeña del centro. Sebastián no esperaba mucha gente. Pero cuando llegó el día, el lugar estaba repleto. Había antiguos compañeros de Doña Esperanza. Había personas que habían sido sus pacientes décadas atrás. Había familias completas cuyos bebés habían sido salvados por ella en el terremoto. Había gente joven que simplemente había leído sobre la historia y quería conocerla. Doña Esperanza entró al salón apoyada en el brazo de Sebastián. Cuando la gente la vio, comenzaron a aplaudir. El aplauso creció y creció hasta convertirse en una ovación de pie. Ella se detuvo, abrumada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «No entiendo», susurró a Sebastián. «¿Por qué están haciendo esto?» «Porque finalmente están viendo lo que yo vi ese día», respondió él. «Están viendo su valor». La presentación fue emotiva. Sebastián leyó pasajes del libro. Varias personas del público compartieron sus propias historias sobre Doña Esperanza. Un hombre de 40 años se puso de pie y dijo que él había sido uno de los bebés rescatados. Que nunca había conocido a su salvadora hasta ese día. Al final, Doña Esperanza tomó el micrófono con manos temblorosas. «No sé qué decir», comenzó. «Pasé mi vida cuidando a otros porque era mi trabajo. Porque era lo correcto. Nunca busqué reconocimiento. Nunca pensé que alguien recordaría mi nombre». Hizo una pausa, tratando de controlar su emoción. «Pero hoy aprendí algo. Aprendí que las cosas buenas que hacemos, aunque sean silenciosas, aunque sean pequeñas, no desaparecen. Se quedan en el corazón de la gente. Se multiplican de maneras que nunca imaginamos». Miró directamente a Sebastián. «Y también aprendí que a veces las lecciones más importantes vienen de los momentos más difíciles. Este joven aquí, Sebastián, me trató mal un día. Pero ese momento malo se convirtió en algo hermoso. Se convirtió en una amistad. Se convirtió en este libro. Se convirtió en una lección para ambos». Sebastián sintió que se le cerraba la garganta. «Así que mi mensaje para todos ustedes hoy es este», continuó Doña Esperanza. «No juzguen a las personas por lo que ven en la superficie. Todos llevamos historias. Todos cargamos batallas. Todos merecemos dignidad y respeto». El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, después del evento, Sebastián acompañó a Doña Esperanza de regreso a su departamento. Caminaron despacio, en silencio, ambos procesando todo lo que había pasado. Cuando llegaron a su puerta, Doña Esperanza se volteó hacia él. «Gracias, joven Sebastián. Por todo. Por disculparte aquel día. Por no olvidarte de mí. Por darle a mi vida un significado que yo misma había olvidado». «No me agradezca», respondió él. «Usted me salvó tanto como salvó a esas 17 personas en el terremoto. Solo que de una manera diferente». Se abrazaron. Un abrazo largo de despedida, pero también de gratitud mutua. Los meses siguientes fueron especiales. El libro de Doña Esperanza se vendió más de lo esperado. Comenzó a ser invitada a escuelas para hablar con estudiantes. A universidades para dar charlas sobre servicio y dedicación. A hospitales para inspirar a nuevas generaciones de enfermeros y enfermeras. Cada vez, Sebastián la acompañaba. Se había convertido no solo en su amigo, sino en su apoyo. La ayudaba a subir escaleras. Le cargaba sus cosas.
Se sentaba en primera fila en cada evento, sonriendo con orgullo. La farmacia San Rafael también cambió. El señor Herrera implementó un programa de capacitación para todo el personal sobre trato digno a clientes. La historia de Doña Esperanza se convirtió en el caso de estudio principal. Sebastián fue promovido a supervisor. Pero más que el título, lo que le importaba era poder influir en cómo otros empleados trataban a la gente. Especialmente a las personas mayores. Especialmente a los vulnerables. Roberto también cambió su forma de trabajar. Inspirado por la transformación de Sebastián, comenzó a prestar más atención a cada cliente. A ver personas en lugar de transacciones. 2 años después del encuentro inicial, la salud de Doña Esperanza comenzó a deteriorarse. Su corazón, ese corazón que había latido con tanta fuerza durante tantos años, empezaba a cansarse. Sebastián la visitaba diariamente. A veces solo se sentaba junto a ella en silencio. Otras veces leían juntos. O miraban las fotografías viejas. O simplemente conversaban sobre la vida. Una tarde de marzo, Doña Esperanza estaba particularmente reflexiva. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo. Pasé toda mi vida cuidando a otros. Salvando vidas. Y al final, lo que más importó no fue ninguno de esos grandes momentos heroicos. Fue una tarde común en una farmacia. Fue un joven que decidió disculparse. Fue una amistad que nació del error. No fue un error, dijo Sebastián. Fue una lección. Una lección dolorosa, corrigió ella con una sonrisa. Pero sí, una lección. Me alegro de haberla conocido, dijo Sebastián. Me alegro de haber tenido el valor de tocar su puerta ese día. Yo también me alegro, respondió ella. Me diste algo que creí haber perdido. Me diste la certeza de que mi vida importó. De que no seré olvidada. Nunca será olvidada, prometió Sebastián. Su historia seguirá viva. Se la contaré a mis hijos. A mis nietos. A cualquiera que quiera escuchar. Doña Esperanza cerró los ojos, una sonrisa pequeña en su rostro. Eso es todo lo que alguien puede pedir. Ser recordado. Haber dejado algo bueno en el mundo. Un mes después, Doña Esperanza falleció en paz durante la noche. Sebastián recibió la llamada temprano en la mañana. Se quedó sentado en su cama por largos minutos, procesando la noticia. Lloró. Lloró por la amiga que había perdido. Lloró por todas las conversaciones que no tendrían. Lloró por el agujero que su ausencia dejaría. Pero también sonrió. Porque sabía que ella había partido en paz. Sabiendo que su vida había importado. Sabiendo que había sido amada y recordada. El funeral fue multitudinario. Cientos de personas llegaron a despedirse. Antiguos pacientes. Compañeros de trabajo. Gente que la había conocido solo a través del libro. Todos querían honrar a la mujer que había dedicado su vida al servicio. Sebastián dio el elogio principal. Habló de cómo lo había conocido. Del error que cometió. De la gracia con la que ella lo perdonó. De todo lo que aprendió de ella. No les voy a decir que Doña Esperanza era perfecta, dijo desde el púlpito. Ella misma no hubiera querido eso. Era humana. Cometía errores. Tenía días difíciles. Pero eligió, una y otra vez, hacer el bien. Eligió servir. Eligió amar. Y esa elección, repetida miles de veces a lo largo de 75 años, construyó una vida extraordinaria. Hizo una pausa, mirando el ataúd cubierto de flores. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Que un error no define quién eres, sino cómo respondes a ese error. Me enseñó que todos merecemos dignidad. Que todos cargamos historias. Que todos importamos. Su voz se quebró. Y me enseñó que las cosas más pequeñas pueden tener el impacto más grande. Un gesto amable. Una disculpa sincera.
Una conversación real. Esas son las cosas que cambian el mundo. Una persona a la vez. Terminó el elogio citando las últimas palabras que doña Esperanza le había dicho. Dijo que lo más importante no es ser recordado por cosas grandes. Es ser recordado por haber hecho el bien. Por haber tratado a otros con amor. Por haber dejado el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Después del funeral, Sebastián regresó al departamento de doña Esperanza. Había sido designado como encargado de organizar sus pertenencias. La mayor parte sería donada. Algunas cosas serían guardadas para el archivo histórico del hospital donde trabajó. Mientras empacaba, encontró algo escondido en el fondo de un cajón. Era un sobre. En la parte frontal, escrito con la letra temblorosa de doña Esperanza. Decía, para Sebastián, cuando yo me vaya. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta. Querido Sebastián, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No estés triste. Viví una vida larga y, al final, hermosa. Gracias a ti. Quiero que sepas que ese día en la farmacia, aunque fue doloroso, fue también un regalo. Me recordó que todavía podía importar. Que mi historia todavía valía la pena ser contada. Tú me devolviste mi dignidad cuando más la necesitaba. Pero más que eso, me diste algo que no tenía. Me diste un amigo. Me diste compañía en mis últimos años. Me diste un propósito renovado. Ahora tengo un último favor que pedirte. Sigue contando historias. No solo la mía. Las historias de todas las personas invisibles. De todos los que trabajan en silencio. De todos los que son juzgados por su apariencia. Da voz a los que no tienen voz. Y cuando alguien cometa un error contigo, recuerda la gracia que yo te mostré. Recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos ser vistos realmente. Te quiero como al hijo que nunca tuve. Gracias por haberme visto cuando nadie más lo hizo. Con todo mi cariño, Esperanza. Sebastián leyó la carta 3 veces. Cada palabra era un tesoro. La dobló cuidadosamente y la guardó en su billetera. La llevaría consigo siempre. En los años siguientes, Sebastián cumplió su promesa. Escribió más libros. Documentó las historias de trabajadores de limpieza, de repartidores, de personal de cocina, de toda la gente que hace que la sociedad funcione pero que rara vez recibe reconocimiento. Dio charlas en escuelas sobre empatía y respeto. Trabajó con organizaciones que defendían los derechos de personas mayores. Se convirtió en una voz para los invisibles. La farmacia San Rafael se convirtió en referente de buen trato al cliente. Ganó premios. Fue destacada en medios. Pero lo más importante, se convirtió en un lugar donde toda persona, sin importar cómo se viera, era tratada con dignidad. El señor Herrera eventualmente se retiró, y Sebastián tomó su lugar como gerente general. Lo primero que hizo fue colgar una foto de doña Esperanza en la entrada de la farmacia. Debajo de la foto, una placa con sus palabras, todos merecemos dignidad. Todos cargamos historias. Todos importamos. 10 años después de aquel encuentro inicial, Sebastián estaba atendiendo en la farmacia cuando entró una mujer joven con una niña pequeña. La niña, de unos 5 años, miraba todo con ojos grandes y curiosos. Buenas tardes, dijo Sebastián con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarlas? La mujer sacó una receta de su bolso. Necesito este medicamento para mi abuela. Está enferma. Sebastián revisó la receta. Es un medicamento especializado. Permítame verificar si lo tenemos en stock. Mientras buscaba en el sistema, la niña se acercó a la foto de doña Esperanza en la pared. Mami, mira, dijo señalando la imagen. Esta señora es bonita. ¿Quién es? Sebastián se acercó, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. Ella es doña Esperanza, explicó con suavidad.
Fue una persona muy especial. Salvó muchas vidas y me enseñó algo muy importante. ¿Qué te enseñó?, preguntó la niña con curiosidad infantil. Me enseñó a nunca juzgar a las personas por cómo se ven. Me enseñó que todos tienen una historia importante. Me enseñó a ser amable siempre. La niña asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente. Mi mami dice lo mismo. Tu mami es muy sabia, respondió Sebastián sonriendo. Encontró el medicamento, lo empacó cuidadosamente y se lo entregó a la mujer. Cuando ella fue a pagar, Sebastián notó que contaba monedas con cuidado. Sin decir nada, Sebastián aplicó un descuento discreto en el sistema. Cuando la mujer vio el total, sus ojos se abrieron con sorpresa. Hay un error, dijo. El medicamento debería costar más. No es un error, respondió Sebastián. Tenemos un programa de asistencia para medicamentos de alto costo. Usted califica automáticamente. No era completamente cierto. Sebastián estaba usando su propio descuento de empleado. Pero había aprendido que a veces la dignidad de las personas requiere pequeñas mentiras blancas. La mujer lo miró a los ojos. Había lágrimas ahí. Gracias, susurró. No sabe cuánto significa esto. De nada, respondió Sebastián. Y por favor, salude a su abuela de mi parte. Dígale que espero que se mejore pronto. Cuando la mujer y la niña salieron, Sebastián se quedó mirando la foto de Doña Esperanza. Lo estoy haciendo, le dijo en silencio a la imagen. Estoy manteniendo mi promesa. Estoy siendo la persona que usted me enseñó a ser. Y en su imaginación, casi podía escuchar la voz suave de Doña Esperanza respondiendo, lo sé, joven Sebastián. Lo sé. Y estoy orgullosa de ti. Esa noche, cuando cerró la farmacia, Sebastián caminó por las calles de la ciudad. Observó a la gente pasar. Cada persona con su propia historia. Cada persona cargando sus propias batallas. Cada persona mereciendo dignidad y respeto. Pensó en cómo había cambiado su vida desde aquel día hace 10 años. Un día común que se convirtió en extraordinario. Un error que se convirtió en lección. Un momento de vergüenza que se transformó en propósito. Doña Esperanza le había enseñado que nunca sabemos las batallas que otros han peleado en silencio. Que detrás de cada rostro cansado hay una historia de valor. Que la verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en el corazón. Y más importante, le había enseñado que siempre, siempre es posible cambiar. Que un error no define quién eres. Que la redención es real. Que la bondad puede nacer incluso de los momentos más oscuros. Sebastián llegó a su casa esa noche y abrió su laptop. Comenzó a escribir. No un libro esta vez, sino simplemente pensamientos. Reflexiones sobre lo que había aprendido. Escribió sobre el día que conoció a Doña Esperanza. Sobre su vergüenza inicial. Sobre su transformación. Sobre los años de amistad que siguieron. Sobre cómo una anciana con ropa gastada y manos temblorosas había cambiado completamente el curso de su vida. Escribió durante horas. Cuando terminó, tenía varias páginas. Las leyó una vez. Luego las guardó en una carpeta titulada Lecciones de Esperanza. Algún día, pensó, compartiría estas reflexiones. Algún día alguien más necesitaría escuchar esta historia. Algún día otro joven arrogante necesitaría aprender lo que él aprendió. Pero por ahora, era suficiente con vivir las lecciones. Con tratar cada día a cada persona con dignidad. Con ver historias en lugar de solo caras. Con elegir amabilidad sobre juicio. Se fue a dormir esa noche con una paz profunda. Soñó con Doña Esperanza. En el sueño, ella estaba joven nuevamente, con su uniforme de enfermera, cargando bebés entre escombros. Pero cuando se volteaba a mirarlo, tenía la sonrisa arrugada de la anciana que él había conocido. Sigue adelante, le decía en el sueño. Sigue contando historias. Sigue siendo amable.
Sigue viendo a las personas realmente. Cuando Sebastián despertó, el sol ya entraba por su ventana. Era un nuevo día. Una nueva oportunidad de vivir las lecciones. Una nueva oportunidad de honrar la memoria de su amiga. Se vistió, desayunó y caminó hacia la farmacia. En el camino, ayudó a una señora mayor a cruzar la calle. Le sonrió a un niño que vendía chicles. Le dio propina generosa al señor que limpiaba la entrada del edificio. Pequeños gestos. Pequeñas amabilidades. Pero doña Esperanza le había enseñado que esos pequeños gestos son los que construyen un mundo mejor. Uno a uno. Persona a persona. Día a día. Cuando llegó a la farmacia, Roberto ya estaba ahí, organizando el mostrador. Buenos días, Sebastián, saludó. Buenos días, Roberto. ¿Listo para otro día de hacer la diferencia? Roberto sonrió. Siempre. Y así comenzó otro día. Otro día de ver personas en lugar de clientes. Otro día de historias en lugar de transacciones. Otro día de dignidad para todos. Porque al final, eso es lo que doña Esperanza le había enseñado. Que cada día es una oportunidad de ser mejor. Que cada encuentro es una oportunidad de hacer el bien. Que cada persona, sin excepción, merece ser tratada con respeto. La primera cliente del día era una señora mayor. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón. Vestía ropa sencilla y gastada. Llevaba una bolsa de tela floreada. Por un segundo, Sebastián sintió un nudo en la garganta. La escena era tan similar. Pero ahora sabía qué hacer. Buenos días, señora, dijo con una sonrisa genuina, saliendo de detrás del mostrador para acercarse a ella. Permítame ayudarla. ¿Qué necesita hoy? La señora lo miró sorprendida. Claramente no esperaba ese nivel de atención. Necesito un medicamento, dijo con voz suave. Pero no estoy segura si puedo pagarlo. No se preocupe, respondió Sebastián con amabilidad. Primero veamos qué necesita. Luego encontraremos la manera de que lo pueda obtener. Nadie sale de aquí sin lo que necesita. Eso se lo prometo. Los ojos de la señora se llenaron de lágrimas. Gracias, joven. Es usted muy amable. Solo estoy haciendo lo correcto, señora. Lo que alguien muy especial me enseñó a hacer. Y mientras la ayudaba a sentarse, mientras revisaba su receta con paciencia, mientras le explicaba el medicamento sin apuros, Sebastián podía sentir la presencia de doña Esperanza. No físicamente, por supuesto. Pero su espíritu estaba ahí. En cada gesto amable. En cada palabra respetuosa. En cada momento de dignidad compartida. Su legado vivía. No solo en libros o placas conmemorativas. Vivía en las acciones diarias de aquellos a quienes había tocado. Vivía en la forma en que Sebastián trataba ahora a cada persona. Vivía en el cambio que había inspirado en la farmacia y en todos los que trabajaban ahí. Vivía en la certeza de que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia. Porque no sabemos las batallas que han peleado. No sabemos las historias que cargan. No sabemos el valor que esconden. La señora mayor salió de la farmacia ese día con su medicamento, pagando solo lo que podía pagar. Sebastián cubrió la diferencia sin decírselo. Ella se fue sonriendo, sintiendo que había sido vista. Que había sido tratada con respeto. Que había importado. Y eso, al final del día, era todo lo que cualquiera necesitaba. Ser visto. Ser valorado. Ser tratado con dignidad. Sebastián cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Gracias, doña Esperanza, susurró en su mente. Gracias por enseñarme a ver. Gracias por mostrarme lo que realmente importa. Gracias por salvarme de mí mismo. Y en algún lugar, en algún plano que los vivos no pueden ver, una anciana de 75 años con uniforme de enfermera sonreía. Su trabajo estaba hecho.
Su lección había sido aprendida. Su legado continuaría. Porque eso es lo que hacen las personas extraordinarias. No buscan reconocimiento. No esperan monumentos. Simplemente hacen el bien una y otra vez, hasta que ese bien se multiplica en otros. Hasta que un solo acto de bondad crea olas que tocan vidas que nunca conocerán. Doña Esperanza había salvado 17 vidas en el terremoto. Pero a través de Sebastián, a través de las personas que él había tocado, a través de los cambios que había inspirado, ella había salvado cientos más. Miles más. Y seguiría salvando vidas mucho después de que su nombre fuera olvidado. Porque las lecciones que enseñó, las semillas que plantó, seguirían creciendo generación tras generación. Esa es la verdadera inmortalidad. No en estatuas o nombres en edificios, sino en vidas cambiadas. En bondad multiplicada. En dignidad restaurada. Y todo comenzó con un día común en una farmacia. Con una mujer mayor que fue tratada mal. Con un sobre de Manila lleno de billetes cuidadosamente guardados. Con una fotografía vieja y una medalla de bronce. Con un joven que tuvo el valor de disculparse. Y con una anciana que tuvo la gracia de perdonar. 2 personas. Un momento. Una lección que cambiaría todo. Porque al final, nunca sabes las batallas que otros han peleado en silencio. Nunca sabes qué llevan en su bolso, en su corazón, en su historia. Nunca sabes cuando un simple gesto de respeto puede significarlo todo para alguien. Y nunca sabes cuando ese alguien podría ser exactamente quien necesitas para cambiar tu vida para siempre. Si estas historias tocan tu corazón, te invitamos a acompañarnos en este viaje. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que merecen ser escuchados. Historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. Historias que nos recuerdan que todos, absolutamente todos, tenemos valor. Que todos cargamos batallas invisibles. Que todos merecemos ser vistos, escuchados y tratados con dignidad. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Comparte si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien, mira más allá de la superficie. Porque nunca sabes qué historia extraordinaria puede estar escondida detrás de una apariencia humilde. Nos vemos en la próxima historia.